La historia comienza con nuestro protagonista, Ruki Shashido, quien deseaba que una chica de secundaria llamada Rindu fuera su pareja. Pero ella siempre lo rechazaba y no le agradaba su naturaleza. Unos días después, ella declaró que ya estaba enamorada de alguien más. A pesar de su rechazo, él intentó forzarse en su vida y en otras actividades especiales, como el NTR, si entiendes a lo que me refiero. Sin embargo, todo esto no era más que un recuerdo, o más bien un sueño húmedo del verdadero protagonista de la realidad. Se despertó de su sueño y se dio cuenta de que el manga de amor NTR había invadido su subconsciente. Después de todo, no había manera de que eso fuera real, ¿verdad? Atribuyó al dolor de cabeza que sentía a ese sueño tan vívido. Al sentarse, el protagonista analizó cuidadosamente la situación y llegó a la sorprendente conclusión de que su vida actual estaba basada en los recuerdos de su existencia pasada. Parecía que había sido reencarnado en un mundo parecido al manga que había leído en su vida anterior. Trágicamente, en ese manga, él desempeñaba el papel despreciable de un canalla que robaba a la mujer de otro hombre y la manipulaba mediante chantaje, lo que la llevaba a ser repetidamente ultrajada. Para su consternación, la heroína del manga, que acababa de empezar a salir con su amigo de la infancia, cayó víctima de los avances del protagonista, ya que él se encontraba en su misma clase. Verse en un papel tan repulsivo lo perturbaba profundamente. El entorno familiar del protagonista era horrible, y este incidente ocurrió en abril, coincidiendo con el inicio de la historia del manga. Nunca imaginó que sus recuerdos pasados resurgirían cuando apenas era un estudiante de segundo año. Fue en este periodo cuando presenció a dos chicos acusando a una chica, pero al principio eligió no intervenir, intentando evitar problemas y ocuparse solo de sus propios asuntos. Sin embargo, pronto cambió de opinión y decidió intervenir cuando ya no pudo ignorar más ese comportamiento inapropiado. Deténganse ahí mismo, escoria criminal. Se sintió confundido al notar por qué la gente parecía tenerle miedo. En medio de esto, inesperadamente se encontró con Rindu Shasuna, una mujer deslumbrante que cualquier hombre encontraría cautivadora. Poseía un rostro bien definido y proporcionado, enmarcado por un largo y brillante cabello negro que caía sobre su espalda. Era precisamente la heroína que debía robar en el manga. El protagonista consideró este encuentro demasiado coincidente para ser casualidad. Asegurándole a Rindu que los chicos no volverían, le aconsejó que tuviera cuidado de camino a casa. Aunque se disculpó por asustarla con su apariencia, ella lo agradeció amablemente antes de marcharse. Para él ser apreciado por alguien después de tanto tiempo le trajo una felicidad inesperada, aunque viniera de la heroína del manga. Decidió que no seguiría la ruta NTR, es decir, la historia de robar a la pareja de alguien más y hacer cosas cuestionables con ella. Se propuso evitar cualquier relación con Rindu para impedir que esa historia se desarrollara. A pesar de ser consciente de que sus recuerdos pasados influían en su vida actual, su existencia cotidiana permanecía inalterada. Juró hacer todo lo posible para escapar de la trama de NTR incrustada en la narrativa del manga. Sus compañeros de clase murmuraban en silencio: «Él es peligroso. No lo mires. Su rostro da miedo», reforzando su sensación de alineación respecto a los demás. Sorprendentemente llegó temprano a la escuela, una desviación de sus hábitos habituales. Observando a sus compañeros, no pudo evitar pensar que sus sentidos debieron haberse embutado antes de que sus recuerdos regresaran. Cuando Rindu entró al aula, sus compañeros la recibieron cálidamente, alabando su belleza y charme. El protagonista no pudo evitar contemplar el atractivo de Rindu, notando su apariencia sobresaliente y su aura, características propias de una verdadera heroína. Rindu se acercó al protagonista para expresar su gratitud por la ayuda del día anterior, disculpándose por no habérselo agradecido en persona antes. Ella realmente apreciaba su existencia y hasta lo elogió por ser lindo, un comentario que dejó al protagonista asombrado. Evidentemente nunca se ha mirado en el espejo, pensaron sus compañeros, sorprendidos e inseguros de si Rindu actuaba racionalmente al hablar con él. Poco después llegó el profesor, señalando el inicio de las actividades del día. Durante toda la jornada, el protagonista se mantuvo alejado de Rindu, cumpliendo la promesa que se había hecho a sí mismo. Seguramente, si simplemente la dejo tranquila, todo estará bien, ¿cierto? A pesar de sus esfuerzos por comprender la situación, seguía perplejo, incapaz de encontrar pistas que le permitieran comprender cómo sus recuerdos pasados se entrelazaban con su vida actual. Mientras tanto, el novio de Rindu en el manga le preguntó qué hacía con el protagonista, y Rindu respondió que se sentía satisfecha cada vez que lo veía cerca. Luego le preguntó a Sohei por qué iba a regresar tarde a casa, y él le dijo que había planeado pasar la noche con ella. Sohei Shinazaki era el verdadero protagonista que, en el manga original, terminaba siendo desplazado por Rindu.
En cuanto el protagonista recordó los eventos de su vida pasada, solo las memorias relacionadas con el manga acudieron a su mente. Hasta ese momento apenas podía recordar los nombres de sus compañeros de clase, ya que su yo actual no había hecho nada digno de mención. Además, ¿a quién le importan los compañeros de clase cuando ya te diviertes tanto con chicas fuera del aula? La mirada intensa de Soohei indicaba que había malinterpretado al protagonista. Aunque el protagonista se dio cuenta de que había reencarnado, no podía cambiar nada de su vida y probablemente estaría condenado a seguir los mismos pasos del manga. Sin embargo, pensó que si Soohei y Rindu estaban destinados a estar juntos, que siguieran adelante, hicieran lo que quisieran. No quería involucrarse en problemas, así que evitó a Ru y a Soohei durante todo el día. El protagonista terminó durmiendo demasiado en la 5ª hora. Se despertó por la tarde y se sorprendió de que nadie hubiera sido tan amable de despertarlo. No recordaba nada después del final de la 5ª clase, probablemente porque se había acostado tarde la noche anterior. Supuso que debía apresurarse e ir a casa. Cuando miró el florero, notó que necesitaba más agua y que el agua del florero estaba sucia. Entonces apareció Rindu y lo llamó, y él le respondió como el buen chico que era. Le preguntó qué pensaba hacer con el florero, y él respondió que quería cambiar el agua sucia. El protagonista se sorprendió de verla de nuevo y se preguntó por qué justamente la persona a la que quería evitar seguía cruzándose en su camino. Era como si hubiera un tipo de trama empujándolos a estar juntos, pero eso no podía ser. No era el tipo de persona que haría algo malo. Ella seguía al protagonista hasta el sistema de agua, y él le preguntó por qué tenía que acompañarlo. Ella respondió que como miembros de la misma clase, era una responsabilidad compartida cambiar el agua sucia del florero. Rindu dijo que suponía el protagonista no confiaría en los rumores en absoluto. El protagonista respondió que sus compañeros no estaban del todo equivocados. Rindu mencionó que había escuchado que él era el delincuente más notorio en la historia de la preparatoria y que la gente decía que tenía el peor comportamiento imaginable. Afortunadamente para ella, el protagonista con quien hablaba no era el mismo de antes. Los recuerdos de su vida pasada no podían cambiar lo que ya había hecho en ese mundo, y se dio cuenta de que no podía borrar completamente su pasado. Rindu dijo que pensaba que él era una persona amable, y él respondió que no era una persona amable ni nada por el estilo. Rindu lo interrumpió diciendo que alguien que no fuera amable no habría hecho lo que él hizo. El protagonista pensó que Rindu podía considerarlo amable porque no había visto aún su faceta de delincuente como en el manga original. Tal vez esa era la razón del malentendido. Él le advirtió que tuviera cuidado a su alrededor, ya que era una mujer hermosa y él tenía la capacidad de causarle problemas. Le dijo que se fuera a casa porque estaba ocupado y quizá tardaría en regresar. Sin embargo, ella le pidió que esperara. El protagonista despertó y se dio cuenta de que había estado soñando. Casi había accionado un extraño interruptor en el sueño. Se prometió a sí mismo no tener nada que ver con el asunto de NTR, ya que sabía que no era buena idea involucrarse con ella. El protagonista tenía hambre y se sorprendió al ver que no quedaban más vasos de ramen en casa. Decidió ir a abastecerse de comida instantánea, ya que no sabía cocinar y nunca había cocinado en su vida anterior. Para su sorpresa, vio a Rindu en el supermercado e intentó darse la vuelta, solo para que ella lo llamara pidiéndole que esperara. Le recordó que como ya se habían encontrado antes, no había razón para que él la ignorara. Le preguntó si iba a comprar la cena y notó que estaba comprando muchos vasos de ramen, aconsejándole que no adquiriera tanta comida chatarra. El protagonista explicó que vivía solo, sin familia y que no podía cocinar, por lo que terminaba recurriendo naturalmente a la comida rápida. Totalmente comprensible. Totalmente comprensible. Disculpó por ser insensible a sus necesidades, pero sus palabras solo hicieron que él se sintiera incómodo. Ahora se preocupará por mí sin motivo, pensó. Se culpó a sí mismo por decir algo innecesario. Rindu lo tocó en el hombro. ¿Y ahora qué?, preguntó. Rindu le ofreció cocinarle para él y le pidió que la llevara a su casa, pero él se negó, temiendo estar caminando directamente a un final NTR. Rindu insistió en ir a la casa del protagonista para hacerle la cena, prometiendo no dejarlo salir del supermercado sin llevarla consigo. El protagonista se preguntó por qué ella se preocupaba tanto por él. Pensó que podría perder la razón y meterse en problemas. Le preguntó por qué insistía en ir al apartamento aún sabiendo que él vivía solo. Esperaba que las cosas no terminaran como en la historia original del manga, con un sinfín de sucesos en su cama.
Después de todo, era lo mismo que había pasado con muchas otras mujeres. A pesar de su renuencia inicial, aceptó acompañar a Rindu si tenía miedo de los chicos problemáticos. Claro, que en el manga original era él quien la atacaba, entonces, ¿qué tenía ella que temer ahora? Sin embargo, Rindu insistió en ir al apartamento del protagonista. Admitió para sí mismo que era débil, ya que se sentía atraído por su apariencia y su mirada pura. Rindu preguntó si podía usar su delantal, pero él informó que estaba sucio. Pensó en cómo hacer para que ella se fuera de su apartamento. Dándose cuenta de que había estado dejándose llevar por el ritmo de ella desde más temprano, no entendía cómo habían terminado así. De repente un pensamiento cruzó su mente. Era refrescante tener una mujer cocinando para él. Recordó su vida pasada y se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que la última vez alguien le cocinó. Rindu sirvió nikuyaga, un platillo, acompañado de arroz. El protagonista pensó que era la mejor combinación de comida que había probado, y Rindu explicó que quiso preparar algo rápido. De ahí la simplicidad pero delicioso del plato. Admitió que la comida estaba increíblemente deliciosa, y ella le advirtió que no comiera con prisa para evitar atragantarse. Curiosa por sus habilidades culinarias, Rindu le preguntó si realmente la comida estaba rica. Él bebió un poco de agua y confesó que era la primera vez que el nikuyaga le sabía tan bien. Rindu le aconsejó que no comiera demasiado, pero él insistió en que se uniera a él. De otro modo terminaría todo solo. Rindu aceptó y él volvió a remarcar lo sabroso que estaba el plato. Terminó su comida y agradeció a Rindu por su hospitalidad, elogiando su cocina. A medida que avanzaba la noche recordó su plan inicial, de echar a Rindu. Sin embargo, ahí estaba, cenando con ella. Se dio cuenta de que se estaba engañando a sí mismo, y estar solo con alguien como Rindu no era buena idea. Cuando ella se ofreció a lavar los platos, él le dijo que no se preocupara y le pidió que marchara. Pero ocurrió un accidente. Ella cayó al suelo, y al intentar atraparla terminaron en una posición incómoda. Embarazado él se disculpó, pero Rindu le aseguró que no se sentía ofendida. Concluyó que debía enviarla a casa antes de perder la razón otra vez, reconociendo que estar a solas con ella no era buena idea. Sin embargo, Rindu desestimó sus preocupaciones y le dijo que había entrado por su propia cuenta. Agradecido por su cocina, el protagonista confesó que seguramente había escuchado varios rumores sobre él, incluidas sus relaciones pasadas con muchas mujeres. Admitió su turbio pasado y le aconsejó que no volviera a casa de alguien como él. Ponemos intensos, ¿eh? Imperturbable, Rindu le agradeció su honestidad y dijo que no podía simplemente dejarlo solo. Le mostró su casa y le prometió volver a cocinarle de nuevo. El protagonista no pudo evitar sentirse cada vez más irritado. Mientras tanto, la madre de Rindu, Shizuna, la recibió de vuelta a casa y se mostró curiosa por su amigo. Rindu se disculpó por llegar tarde y se retiró a su habitación, sin poder dejar de pensar en lo adorable que se veía el protagonista mientras comía y disfrutaba de su comida. Estaba fascinada por su fuerza y fiabilidad, y apreciaba cómo él la ayudó cuando cruzó la línea. Poco después, Suayla llamó a Rindu para saber cómo estaba, preocupado por la conversación que había tenido con el protagonista en clase. Rindu le aseguró que no había sido una discusión importante. Suay recordó lo que la gente decía de él, que jugaba con muchas mujeres, que tenía una mirada intimidante y que transmitía un aire de delincuente. En respuesta, Rindu dijo que no se sentía amenazada en absoluto y que él era una buena persona. Declaró que quería dormir y que terminaría la llamada. Suay sugirió entonces que tal vez el protagonista tuviera intenciones ocultas hacia ella, pero Rindu, confiada en su creencia de que él era una persona amable, decidió confiar en él a pesar de lo que otros decían. Justo entonces escuchó una voz familiar detrás de él. Chisa, una amiga de mucho tiempo que había venido a verlo. Con curiosidad, el MC le preguntó a Chisa cuánto alcohol había consumido. Bastante, respondió ella. Al parecer, Chisa era una chica universitaria llamativa y que buscaba atención, y ella y el MC mantenían una relación casual y sin complicaciones. Chisa compartió que había estado en una fiesta de celebración donde algunos chicos insistieron en acompañarla a casa, situación que le resultó desagradable. Al entrar a la habitación del MC, Chisa notó que se veía más limpia que antes. MC explicó que había sacado la basura, lo que llevó a Chisa a bromear juguetonamente sobre si una nueva mujer lo había influenciado con su orden y limpieza. MC negó tener a alguien así en su vida, e insistió que estaba completamente solo.
Chisa, divertida con su respuesta, lo elogió como un hombre soñado que cualquier chica valoraría. A pesar del tono juguetón, MC le agradeció por el cumplido. Sin embargo, cuando Chisa expresó su deseo de quedarse a pasar la noche y explorar su cuerpo con él, MC amablemente rechazó la idea, sugiriendo que se diera un baño y que no dormirían juntos. Sin que MC lo supiera, Renu había vagado inconscientemente cerca de su casa. Se preguntaba si era por lo ocurrido anteriormente, y asumió que había tomado un atajo que la había acercado a la residencia de MC, debido a su proximidad con la escuela. Al ver a MC caminando con otra mujer que sostenía su brazo, Renu rápidamente apartó la vista, recordando lo que él había dicho sobre sus relaciones con mujeres. Chisa, viendo a Renu, se aferró juguetonamente al MC y le dio un beso en la mejilla antes de irse. MC entonces notó a Renu y le pidió a Chisa que dejara de colgarse de él. El corazón de Renu se estremeció al verlo con otra mujer. Sin embargo, fue interrumpida cuando Zoe la tomó por detrás y se disculpó, explicando que sus acciones se debían a su preocupación por ella. Renu respondió que necesitaba llegar temprano a la escuela y se marchó, dejando a Zoe atrás. Perdida en sus pensamientos, Renu casi chocó con un coche en movimiento, pero MC acudió a rescatarla, tirando de ella hacia atrás. Ella no podía entender por qué MC era tan amable con ella a pesar de intentar alejarla con su fachada de delincuente. Después de la escuela, MC conoció a una mujer en un bar y bebieron juntos. El barman aconsejó a la mujer que se fuera temprano a casa. Al percibir las intenciones de MC, la mujer reveló que se sentía sola desde la muerte de su esposo y buscaba compañía. MC le prometió hacerla sentir bien y su interacción tomó un giro romántico. De repente, MC despertó de su sueño, dándose cuenta de que se había quedado dormido después del almuerzo. No pudo evitar recordar que en la vida real, cada mujer que dormía con él terminaba enamorándose de él, lo que lo hacía reflexionar sobre las consecuencias de esos encuentros. Pero eso era solo un recuerdo del pasado. Involucraba a la misma mujer que se parecía a Renu a pesar de la diferencia de edad. Renu decidió visitar a MC preocupado por sus escasas habilidades culinarias. Ella quería prepararle una comida decente. Sin embargo, MC insistió que no debía preocuparse y reveló que sobrevivía a base de pan en el desayuno y el almuerzo, mientras que en la cena iba a un bar. Renu, preocupada por su consumo de alcohol, le ofreció acompañarlo al bar para asegurarse de que no bebiera demasiado. MC expresó sus reservas sobre que Renu fuera a un bar, afirmando que no era un lugar adecuado para una buena chica como ella. No obstante, Renu desoyó su consejo y lo acompañó. El barman notó que la chica que acompañaba al MC era diferente de las mujeres que solía ver con él. Le ofreció algunos consejos a Renu, pero ella los ignoró, decidiendo quedarse al lado de MC. El barman entonces los trató a ambos como clientes habituales. De forma inesperada, la madre de Renu entró al bar y se sorprendió al encontrar a su hija con MC. Tanto Renu como MC quedaron desconcertados de verse allí. Renu se quedó atónita al descubrir que su compañero de clase podría estar teniendo una aventura con su madre. MC reconoció incómodo de la situación y temió que Renu descubriera su relación. Pensando rápido, la madre de Renu le pidió a su hija que presentara a su amigo, y Renu inventó una historia sobre cómo ella estaba ayudando a MC a mejorar sus hábitos alimenticios, cocinando para él, y también explicó que estaba en el bar para vigilarlo y evitar que bebiera alcohol. La madre de Renu agradeció a MC por cuidar de su hija. Cenaron juntos, pero Renu se excusó para ir al baño. En su ausencia, la madre de Renu y MC comenzaron a hablar de su relación secreta, decidiendo mantenerla oculta. MC se sintió culpable de estar involucrado en una relación tan inusual. Mientras tanto, la madre confesó haberse enamorado de él y le pidió que lo abrazara fuerte como recompensa por guardar el secreto. Ella intentó cubrir sus acciones alegando estar mareada por el alcohol. Renu la confrontó y su madre se disculpó antes de marcharse. Renu preguntó al MC si había conocido a su madre antes, y le pidió que la llamara por su nombre de pila, tal como hacía con ella. MC aceptó y la llamó Shizuna. Después ambos se fueron a sus respectivos hogares. Más tarde, Zoe, el novio de Renu, miró a MC con resentimiento, preguntándose por qué Renu se aferraba más a él que a su propio amigo de la infancia. En el almacén, MC se sentó solo, reflexionando sobre la situación. Renu de repente se le acercó y le preguntó si había tenido una relación con su madre. MC se sorprendió y, al derramar accidentalmente un poco de leche, confesó que una vez había dormido con ella. Temía que Renu lo odiara por ello. Pero para su sorpresa, Renu reveló que ese secreto era la razón por la que su madre había estado de mal humor últimamente. Ella lo sorprendió aún más al expresar su gratitud por lo que había hecho por su madre desde la partida de su padre.
Renu encontraba consuelo en saber que su madre había encontrado compañía en MC. Incluso le preguntó si consideraría tener una relación similar con ella, convirtiéndose también en su pareja. La historia continúa con Renu encima de Ryuichi, inmovilizándolo en el suelo y preguntándole directamente si quería dormir la siesta con ella. Naturalmente MC se sorprendió y le preguntó por qué de repente decidió hacer eso, pero al ver sus brazos temblorosos se dio cuenta del valor que debió requerir hacerle tal pregunta. Pensándolo bien, le respondió que si lo que ella le preguntaba era si quería hacer cosas divertidas con ella, la respuesta era sí.